Muy buenas noches para todos y todas. Feliz Día de la Patria. Ustedes que están en sus casas, a los trabajadores esenciales que están en sus puestos de trabajo. Feliz Día de la Patria. Y muchas gracias. Esto es Conflicto de Intereses. Hasta que comience un nuevo día vamos a intentar trabajar la mejor información, el mejor análisis, para que vos puedas ir a dormirte de una manera más tranquila de lo que estabas antes de comenzar el programa. Hoy, ya lo saben, entrevista exclusiva, nos recibió el presidente en Casa Rosada en un día muy importante, a 17 años de la asunción, de la irrupción del kirchnerismo en la República Argentina, de la llegada de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández también, por supuesto, al poder. Vamos a charlar de todos los temas con Alberto Fernández durante prácticamente todo el programa. Insisto, una entrevista exclusiva que hemos realizado hoy en la Casa Rosada. Ya la vas a ver, pero no quiero dejar de celebrar esto que estamos viendo, este nuevo estudio de C5N, el canal del que tenemos el orgullo de formar parte, y no quiero dejar de decirlo porque la verdad es un placer poder anunciar, después de tanto padecimiento por parte de los directivos y de los trabajadores y trabajadoras de este canal, anunciar que lejos de haber podido cerrar este medio de comunicación, lejos de haber podido callarlo, hoy C5N, hoy todos los medios de comunicación que forman parte de este grupo están más vivos que nunca, y esta es una fiel demostración de ello, de que seguimos trabajando y que seguimos trabajando para llevarte a vos la mejor información, y gracias a vos también que fuiste parte de hacer el aguante a este canal durante los últimos años, donde ya sabemos todo lo que pasó y donde esperamos que empiecen a haber respuestas, por supuesto, en la justicia respecto a ello. Lo prometido es deuda. Vamos a hablar con Alberto Fernández. Vas a ver una entrevista donde el presidente se refiere a la deuda, a la posible solución de la deuda, a la ayuda del Fondo Monetario Internacional, pero también del Papa Francisco. Habla el presidente directamente del rol del Papa Francisco en la búsqueda de soluciones para el endeudamiento argentino. Vamos a hablar y mucho de los barrios populares, un tema que hemos desarrollado largo y tendido en este programa, particularmente la semana pasada. Vamos a hablar del caso Ramona, de los casos que se están dando en la provincia de Buenos Aires y de lo que se viene. Por primera vez vas a escuchar al presidente, al máximo mandatario, referirse al día después, a mencionar la palabra día después y a mencionar un plan económico que tiene preparado el gobierno para el día que toque salir de esta pandemia. Cómo se reactiva la economía. Vamos a hablar del impuesto a las riquezas. En realidad, Alberto Fernández lo corrigió, dice es un aporte extraordinario, un impuesto es de carácter fijo. Bueno, esto es un aporte por única vez, pero Alberto Fernández dice no me voy a quedar en este aporte extraordinario de las grandes fortunas, sino que voy a buscar una reforma tributaria integral. Muchas definiciones del presidente Alberto Fernández esta noche en esta entrevista exclusiva con C5N. Bueno, presidente, muchas gracias por recibirnos hoy en Casa Rosada, en una fecha muy especial para la patria y también, imagino, desde lo personal, a 17 años de su llegada acá. Sí, claro, sí. Efectivamente, hace 17 años llegamos con Néstor a Casa de Gobierno. Y a esta hora yo calculo que yo estaría por prestar juramento, porque a esta hora ya había pasado todo lo que tenía que pasar en el Congreso y veníamos a recibirle juramento a los ministros. Yo era el primero, siempre cuento esa historia, ahí lo aprendí, le pasó a Santiago ahora. El jefe de gabinete es el primero que jura, entonces jura sin la firma de ningún ministro, jura solo con la firma del presidente, porque no hay ministros todavía. Y es el primero que jura porque tiene que rubricar los juramentos de todos los demás, las designaciones de todos los demás. Así que yo recuerdo muy especialmente ese día, como todos los días que estuve al lado de Néstor. Para mí fue una experiencia inolvidable porque es la mejor aventura que puede vivir un político, ¿no? Que es llegar al gobierno de su país y poder cambiar el país en favor de la gente, que fue lo que yo siento que logró Néstor. Ojalá lo pueda lograr yo también. Alguna vez hablamos en un aniversario de la asunción de Néstor y usted me contaba que todos los días llegaba un problema nuevo en esa época, claro, y que uno no podía protestar, sino que tenía que asumir ese problema, que hacerse cargo y que ese problema pasaba a ser de uno. Bueno, es muy parecida a la situación hoy, ¿no? Yo creo que es la situación de todo el que gobierna. O sea, es muy raro recibir gente que te pidan audiencias
para decirle que está todo bien. Generalmente le viene audiencia porque hay un problema. Lo que pasa es que en aquel momento los problemas eran enormes, ahora también, ¿no? No voy a decir una cosa por otra, pero por otras circunstancias, en aquel momento el país vivía problemas enormes. Teníamos 57% de pobreza, 25% de desocupación. El día que nosotros asumimos, al día siguiente, nunca me olvido, Néstor salió por esa puerta y se metió en mi despacho, que está ahí al lado, que es el de Santiago ahora, y me decía, mirá, y me tiró así un informe arriba del escritorio de la policía, que decía que el día que nosotros asumíamos había 80.000 personas en la calle, en distintos lugares del país, quejándose, pidiendo trabajo, pidiendo comida, pidiendo un techo. Y tomé aire y me dijo, bueno, hay que resolver todo esto. Y eso fue lo que vivimos. Y gracias a Dios tuvimos 4 años de crecimiento muy fuerte de la economía, que es el verdadero secreto para que las cosas funcionen, ¿no? Que haya inversión, que se invierta, que se cree trabajo. Y eso con Néstor lo pudimos hacer. También teníamos, como me toca a mí ahora, yo por eso muchas veces digo que yo por momentos siento que vivo un déjà vu permanente, ¿no? Siento que en aquel momento el problema de la deuda que nos agobiaba, que como me pasó a mí lo heredamos y sentíamos la responsabilidad de terminarlo. Y Néstor creyó, como creí yo y como creyó Cristina, que el tema de la deuda había dejado de ser un problema para la Argentina. Pero otra vez llegamos y otra vez es un problema. Y espero que lo podamos resolver y espero que deje de ser un problema para siempre. Para que deje de ser un problema, todos tenemos que entender que endeudarse no es el mejor camino. Y menos endeudarse para no crecer. Sí. ¿Cree que está cerca de resolverse el problema de la deuda? Quiero creer que está cerca de resolverse. Hemos dado pasos importantes, seguimos negociando. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, pero como siempre digo, un acuerdo sustentable. Un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo y que un acuerdo que se pueda sostener en el tiempo que a su vez no nos obligue a que la gente padezca. Porque la historia cuenta que hubo muchas veces que se lograron acuerdos que ocurrieron a partir de ajustes, de desocupación, de pobreza. Yo sé que en la Argentina no hay más lugar para que la pobreza crezca o para que la desocupación aumente. Así que tenemos que lograr un mecanismo de cumplimiento de las obligaciones que no postergue más a los que ya están postergados. ¿Qué tan importante fue el apoyo que recibió a nivel internacional de distintos mandatarios, del propio Papa, que usted mismo refirió que el Papa Francisco ayudó de una forma notable a la Argentina en caso que se llegue a buen puerto? No, es muy importante, ha sido muy importante. De muchos países, yo, de los líderes europeos que visité, Conte, con Pedro Sánchez, con Merkel, con Macron, todos la verdad estuvieron muy al lado nuestros y todos comprendiendo. Netanyahu también, el primer ministro de Israel, todos entendieron y todos se pusieron muy cerca nuestro a ayudarnos. El Papa es un hecho singular, porque el Papa tiene una prédica constante, que la pandemia le dio mucho la razón, sobre la inconsistencia de un modelo económico que solo funcionaba a partir de lo financiero y que se había olvidado de la condición humana. Se había olvidado de la igualdad, se había olvidado de la solidaridad. Y porque eso fue una prédica constante de él, que se ve en su encíclica, el Laudatio, que acaba de cumplir 5 años. Eso fue una prédica constante de él. Lo importante es que él advirtió que esa economía tan dañina estaba dañando al país donde nació. Y la verdad es que la ayuda de él fue inconmensurable, y todos los argentinos tenemos que saber que estamos en deuda con el Papa, que se comportó de un modo patriótico como argentino, no solo como líder de la Iglesia,
por esa prédica en favor de un mundo más equitativo, más justo, socialmente más justo, que atienda a los que el sistema empuja fuera del sistema, ¿no? Sino porque él entendió que era su pueblo el que iba a padecer, y la verdad su apoyo fue enorme, enorme. Y como también tengo que decirlo, la comprensión del conflicto por parte de Kristalina Georgieva. Del fondo. Del fondo. Kristalina Georgieva ha entendido el problema argentino como nunca vi que alguien del Fondo Monetario lo atienda. Yo tuve que lidiar con Ann Kruger, me acuerdo cuando recién asumimos el hindú que nos mandaba al fondo, no me acuerdo el nombre de él, Anup Singh. Claro, hablar con Kristalina Georgieva es distinto, es una mujer que entiende el padecimiento de las economías que no se han desarrollado y quiere ofrecer salidas desde el fondo, pero con lógicas más equilibradas. Y sí tiene fe de que esto se resuelve prontamente. La fe nunca la pierdo, pero quisiera tener certezas. Yo lo que creo es que hemos actuado de muy buena fe. Hemos cumplido nuestras obligaciones a un alto costo como sociedad y hemos pedido la comprensión de revisar la deuda. Y en verdad hemos hecho una oferta donde no le pedimos a nadie que pierda, sino que dejen de ganar, que ganen un poco menos, que ganen un poco menos. Y lo que hemos notado es que en las últimas semanas que hemos podido iniciar un diálogo y ojalá prospere. Creo que la charla va a girar en torno a estos puntos, ¿no? Bueno, hablábamos de la economía, hablábamos de las desigualdades y obviamente rápidamente llegó la palabra pandemia, que de alguna manera alteró toda ecuación. Recién decíamos, bueno, el problema de la deuda, al igual que en 2003, es central para este gobierno, pero se le sumó algo completamente inesperado como una pandemia, como una situación absolutamente excepcional. ¿Cómo cree que viene hasta hoy manejando Argentina la pandemia y qué espera de cara al futuro? Yo creo que la sociedad argentina entendió claramente el peligro en el que estamos y que por eso las cosas han salido hasta acá bien. Que haya salido bien quiere decir que hemos logrado controlar la velocidad de contagio para que podamos construir un sistema de salud que no existía y que pudiera atender a todos. A mí lo que más me atormentaba era leer que en Italia o en España los médicos se enfrentaban al dilema ético de resolver quién vivía y quién no vivía, porque no había un respirador para uno y dos que lo demandaban. Y yo no quise que eso nos pase a nosotros. Y entonces lo que necesitaba era tiempo. Ese tiempo lo ganamos y logramos construir lo que nosotros creemos que era necesario para poder controlar la pandemia y que en el momento en que los contagios llegaran todos puedan ser atendidos. Lo que yo no me perdonaría es tener que decirle a alguien, no hay una cama para vos. Eso no me lo perdonaría. Eso lo logramos. Y como argentinos tenemos que estar muy orgullosos. Hoy a la mañana tuve una charla larga con Netanyahu, el primer ministro de Israel, y cambiamos un poco. Él me hablaba de que veía muy interesado lo que habíamos hecho en Argentina, cómo habíamos logrado controlarlo. Yo le conté que también seguía la experiencia de Israel. Él me hablaba, yo me doy cuenta también que no todos los líderes comprenden cabalmente el riesgo. Él me hablaba que si bien ahora sentía que la cosa más o menos lo había contenido, Israel además tuvo pocos muertos, la verdad trabajó, cuando uno mira los resultados se ve que trabajó muy bien. Él me decía, pero mi mayor temor es que venga una segunda ola como fue la gripe española, como fue la gripe española. Ese es mi mayor temor y por eso sigo siendo, a pesar de haber abierto algunas cosas, sigo siendo muy estricto con otras. Y yo escuchaba a él, que está tan lejos de la Argentina, ¿no? Y cómo él ya estaba visualizando un riesgo que muchos de nosotros por ahí dejamos de sentir. El riesgo está muy cerca, muy cerca. Y por eso tenemos que cuidarnos mucho. Y cuando todos hablan de la Argentina cerrada, la Argentina no está cerrada. En un 90% del territorio argentino está abierto.
La Argentina está cerrada en un foco, que es la ciudad de Buenos Aires, en otro foco menor que es Chaco y en un foco más chico todavía que es Córdoba. Bueno, de hecho la mayoría de las provincias avanzaron de fase efectivamente, Claro. con excepción de AMBA, bueno, Córdoba Estos tres y Chaco. lugares, estos tres lugares. Por eso digo, yo creo que nosotros hemos hecho las cosas bien, tenemos que estar muy contentos de lo que hicimos, como sociedad, digo, no como gobierno, pero no tenemos que relajarnos, tenemos que entender el riesgo latente que existe. Hoy leía, en Italia hubo 50 muertos nuevos, en Francia hubo 45. Entonces, el tema no está terminado, no está terminado. Y de repente líderes como Netanyahu advierten el temor de que cuando todos nos relajemos venga una segunda ola, como pasó con la gripe española, y otra vez volvamos a padecer. ¿Qué le pasa cuando escucha a ciertos voceros de la oposición, ya sea dirigentes como muchos especialistas, entre comillas, referir, bueno, es la cuarentena más larga del mundo, estamos descuidando la economía, quien no necesita un respirador va a necesitar otro tipo de atención porque se va a deprimir, porque va a pasar hambre? ¿Qué le provoca? Porque realmente es creciente eso y se ve incluso en los medios de comunicación una bajada muy fuerte. El problema es el concepto. O sea, si la pregunta es, Alberto, ¿vos sentís que la gente está espléndida en la cuarentena? La respuesta es no. Nadie puede sentirse bien sabiendo que no puede salir de su casa porque un virus lo acecha. Lo que no puede ser es que quieran convertir ese malestar natural en una sensación de angustia, porque en verdad lo que estamos haciendo es cuidando la salud de la gente. Muchos me preguntaron si ante la pregunta que me hizo Silvia Mercado yo me enojé. Yo no me enojé. Yo la verdad lo que quise es ser categórico en mi respuesta. Una periodista de la televisión pública me había hecho una pregunta muy parecida un segundo antes. Y también fui categórico con ella. Pero categórico quiere decir, no que yo no advierto el malestar natural que pasamos todos con todos los cuidados que tenemos que tener. Todos lo advertimos, sería un necio si no lo advierto. No es que yo no lo hablo, cuando yo propuse la salida de los chicos, lo propuse porque los médicos me lo recomendaron. Y cuando propuse que tengamos una salida de algún modo todos, por el número impar, por el número par, es porque los médicos me lo recomendaron. O sea, la verdad es que yo no soy un necio en este punto. Y resulta ser que cuando planteo estas cosas, aparecen otros que dicen, bueno, lo que pasa es que estamos en el gobierno de los científicos, es la cientocracia, es la dictadura de los científicos. Por favor, yo puedo hacer una mesa de médicos de distinta opinión política, porque en cada uno de ellos anida la voluntad de salvar vidas. No puedo hacer lo mismo con la economía. Cuando me dicen, ¿por qué no haces un comité de expertos económicos que te ayude a salir? Porque no es lo mismo. Porque la preocupación central de un economista no es necesariamente salvar vidas. Y empiezan a pesar ideologías, intereses, otros propósitos. Entonces, la verdad, miren, yo no soy médico, soy abogado. Voy a escuchar a los que saben. Voy a consultarlos todas las veces que me haga falta. No soy un necio. No voy a creerme un erudito en algo que no sé. Y acá lo que hago es mirar la experiencia de otros países, escuchar a los que saben y después el que tiene que poner la firma tomando la decisión soy yo. Bueno, de hecho, alguna fuente off the record me ha referido que usted no estaba de acuerdo con una cuarentena estricta en un comienzo hasta que efectivamente hizo el porque hubo un cambio significativo en una posición inicial de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud al inicio, todo empezó con las clases de los chicos. Así empezó. Claro. La Organización Mundial de la Salud al principio dijo, no, los chicos no corren riesgo porque prácticamente no hay letalidad, ¿no? Los chicos no se mueren por esta enfermedad, se recuperan rápido, la pasan rápido. Eso es verdad. Y entonces cuando venían a decirme, levantemos las clases, yo decía, pero ¿podemos levantar las clases si la Organización Mundial de la Salud está diciendo que no hay riesgo? Pero en una semana cambió y dijo que, aunque no llevan
aunque ellos no corren riesgo, sí son transmisores vertiginosos de la enfermedad. Se contagian fácilmente y transmiten fácilmente. Y ahí cambié. Me lo dijeron los mismos científicos, y ahí cambié. Y ahí me di cuenta que era un riesgo mandar a un chico al colegio. Entonces, a mí me parece que lo que hay que entender es que estamos innovando porque esto no se conocía, este es un virus desconocido. Hasta el día de hoy sabemos algunas cosas, otras no. Y no sabemos lo central, cómo prevenirlo y cómo curarlo. No hay una receta. No hay una receta, no hay un medicamento, ni hay una vacuna.